Estamos en la final y este juego está de infarto. Faltan 5 segundos y el equipo tiene el balón en su poder. Si logran los 3 puntos, serán los campeones. Cuando este jugador se enfrenta a una situación definitiva para lanzar el balón con una trayectoria parabólica, es necesario que tenga en cuenta 4 variables que intervienen en su lanzamiento para que el tiro sea efectivo. ¿Cuáles son esas variables? En su obra Diálogo sobre los sistemas del mundo, Galileo Galilei expone que el movimiento de un proyectil puede considerarse el resultado de componer 2 movimientos simultáneos e independientes entre sí, uno horizontal y uniforme, otro vertical y uniformemente acelerado. En este proyecto de investigación se estudiará el movimiento y alcance de un proyectil disparado con cierto ángulo respecto a la normal. Para desarrollar este experimento, son importantes los siguientes conceptos. Cuando un objeto incrementa su velocidad en un lapso, se produce la aceleración, y esta es directamente proporcional con la fuerza, ya que al aumentar una, la otra aumenta. Junto a la aceleración, otro concepto importante se constituye, y es la velocidad, que se define como la relación establecida entre el espacio o la distancia que recorre un objeto y el tiempo que invierte en ello. Esta ecuación establece un concepto que surge como consecuencia de la aceleración y la velocidad. El alcance, la máxima distancia recorrida al lanzar un objeto horizontalmente en un tiempo determinado. Esta variable también está condicionada por el concepto ángulo, que es la porción indefinida de plano limitada por 2 líneas que parten de un mismo punto o por 2 planos que parten de una misma línea y cuya abertura puede medirse en grados. Es evidente que un objeto se mantiene sobre una superficie debido a la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están cerca o sobre él. La gravedad terrestre es responsable del movimiento de caída libre de los cuerpos. Una parábola es el recorrido que un objeto describe en coordenadas XY, como lo pueden hacer el hombre bala del circo o el proyectil de una catapulta, y se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por el objeto en esa línea. Para analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto, es muy útil lo que se denomina diagrama de fuerzas sobre un cuerpo libre, o simplemente diagrama de fuerzas, o diagrama de cuerpo libre. Este proyecto de investigación tiene como objetivo el estudio y el análisis del movimiento de un proyectil en 2 dimensiones. Para esto es necesario montar un experimento que nos permita variar el alcance del proyectil dependiendo del ángulo de lanzamiento. El movimiento de un proyectil en 2 dimensiones es la trayectoria parabólica en un plano. Este se caracteriza generalmente por un movimiento ascendente y otro descendente. La realización de este experimento, además de estudiar el movimiento parabólico de un proyectil, nos permitirá 1. Determinar la relación de distancias verticales y horizontales del proyectil. 2. La velocidad inicial del proyectil. Y 3. La relación que hay entre el alcance del proyectil y el ángulo de lanzamiento. Los materiales necesarios para realizar esta práctica de investigación son los siguientes: un lanzador, una esfera, una cinta métrica, un tablón, una hoja de papel blanco, una hoja de papel carbón, cinta adhesiva y un hilo con una plomada. Este proyecto de investigación se llevará a cabo en 3 fases metodológicas. Fase 1. En esta primera fase, se partirá de la identificación de las variables que no dependen de otras. Identificar cuáles son las variables que tienen que utilizar para el desarrollo del experimento y que tienen la capacidad de incidir o afectar otras variables, es decir, las variables independientes, dirección o ángulo de posición. Además, también se identificarán las dependientes, tiempo de vuelo y alcance del proyectil. Fase 2. Para este proyecto se usará un lanzador. Primero, debe hallarse la velocidad horizontal a un ángulo cero. Para ello es necesario ajustar el lanzador a una velocidad fija durante todas las mediciones. Segundo, se medirá la velocidad inicial. Para ello se calculará la distancia recorrida X del proyectil
disparado horizontalmente. Deben hacerse 4 mediciones como mínimo para realizar las medidas estadísticas. Fase 3. Para medir el alcance de un proyectil se utilizará un experimento similar con una pequeña variación. Primero el lanzador se ajustará a un ángulo de 45 grados. Luego se disparará y se medirá la distancia horizontal recorrida. Es necesario colocar hojas en el piso para que fijen la marca del proyectil. Segundo, luego del lanzamiento se aproximará una tabla perpendicular al lanzador para que reciba los impactos del proyectil. Esto con el objetivo de medir una distancia vertical en Y. Tercero, se repasará el procedimiento anterior por lo menos 6 veces, variando la distancia de la tabla al lanzador. Por último, se repetirá el experimento variando el ángulo de inclinación. Los resultados obtenidos en este laboratorio serán plasmados en la hoja de trabajo. Con estos datos se realizará el reporte de investigación. Ahora los invito a que realicen el CPL para evaluar el nivel de comprensión de este experimento.